La seducción es un arte. El arte de llamar la atención y transformarla en deseo. Y lo más interesante de todo es que es un arte que vos podés aprender. Eso sí, no tenés que imitar a nadie, no tenés que ser otra persona, sino que tenés que lograr hacer un trabajo, un proceso de desarrollo personal en el que consigas ser ni más ni menos que tu mejor versión. Es por eso que hoy acá en Sexo Práctico te voy a dar, en esta primera parte de este tema de la seducción, que es muy amplio, unos cuantos tips y recomendaciones para que comiences a hacer este trabajo de desarrollo personal que te puedo asegurar que va a ser muy útil, no solamente en tu vida erótica, en tu vida íntima, en tus relaciones de pareja, sino en tu vida en general. Conoce tus principales recursos y limitaciones. No todas las personas vamos a seducir de la misma manera y con los mismos recursos. Para eso tenemos que saber con qué contamos. Y lo que te recomiendo es que hagas una revisión, pero con lápiz y papel, en donde puedas observarte y entender cuáles son tus principales virtudes, tanto a nivel de imagen, de estética como de personalidad, y cuáles son las limitaciones con las cuales tenés que trabajar para superarlas. Así que se trata entonces de que hagas una lista detallada. ¿Cuáles son las cosas que a nivel de imagen te gustan más de vos? ¿Cuáles son las cosas que a nivel de imagen cambiarías? Hay algunas que probablemente no se puedan cambiar. Por ahí tenés que trabajar en la autoaceptación. Y lo mismo con respecto a la personalidad. ¿Cuáles son tus virtudes de personalidad? ¿Qué es lo que te parece que más llama la atención en las demás personas? ¿Y cuáles son aquellas características de personalidad que probablemente no son tan atractivas y que inclusive te generan algunas diferencias o hasta rechazo en otras personas? Desarrolla un estilo personal. Lo más importante de todo es que vos encuentres elementos diferenciales, tanto en tu imagen como en tu personalidad, que hacen que seas una persona realmente única y que todos y todas en este mundo te recuerden por esas características absolutamente personales que, insisto, solamente vos tenés. Puedes empezar preguntándole a personas amigas, a personas conocidas, con quienes tengas por ahí mucha confianza, qué es lo que ellos o ellas consideran que a vos te distingue del resto de las personas. Y a partir de ahí vas a ir encontrando cuáles son los elementos que componen ese estilo personal, ese sello particular, esa huella digital que solamente vos tenés para seguir desarrollando de más. Siempre trabaja en un objetivo. Es muy importante que en todo momento estemos trabajando en un objetivo de desarrollo personal. Tiene que ser un objetivo concreto, puntual, un objetivo que podamos medir en cuanto al resultado y algo que además vos te propongas trabajar de manera muy práctica, concreta y en un tiempo que te propongas. Por ejemplo, enfocarte en escuchar. Quizás seas de esas personas, de repente por un tema de ansiedad, que en un encuentro con alguien hablas todo el tiempo de vos y no escuchás, no le das lugar y espacio a la otra persona para que también se dé a conocer. Entonces, aprender a escuchar puede ser un excelente ejercicio que se trabaja más que nada poniéndole un poco más de conciencia y también, ¿por qué no?, disfrutando de la escucha. Cuida tu imagen. Y esto no tiene que ver con ser superficiales. O sea, no es que tenés que ser una persona perfecta, absolutamente pulcra en cuanto a la imagen. Es simplemente que encuentres una imagen con la cual vos te identifiques y sientas que de alguna manera coincide y va de la mano de tu personalidad. Por ejemplo, este sombrero puede ser que a mí me quede bien, puede ser que a vos no te quede bien. Y de repente a vos te queda bien, no sé, la barba o unas gafas y a mí no me quedan bien. Cada persona tiene que hacer el ejercicio de encontrar dentro de la amplia gama de accesorios, de ropa y de recursos de imagen que le funcionen, que le hagan sentir más cómoda y que a partir de ahí proyecte una imagen mucho más positiva al resto de las personas. Observa a los demás. Hay algo que en psicología de la conducta se llama aprendizaje vicario, que es básicamente el aprendizaje por observación. La mayor parte de nuestros comportamientos y de nuestros hábitos los aprendemos observando actuar a terceras personas, a veces sin ser conscientes de que estamos dentro de un proceso de aprendizaje. En ese sentido me parece muy interesante que observemos relaciones. Si vamos a una cafetería, por ejemplo, o a un restaurante, o mismo en la calle, y vemos a dos personas que se acercan, que coquetean, que conversan, me parece que es muy interesante que veas cómo es toda esa dinámica del lenguaje corporal, qué distancia tienen, cómo se miran, quizás en qué tono de voz están hablando y detalles que te puedan permitir ir incorporando ese tipo de aprendizajes para construir tu propio estilo, porque insisto, no es imitar a esas personas, es tomar
algo que te parezca positivo lo que estás observando, con lo cual vos sientas que hay una coherencia en relación con tu propio estilo y tu propia forma de ser y que a partir de ahí lo apliques. Sé interesante en las conversaciones y por supuesto que eso no quiere decir que tengas que tener una vida completamente exótica, con lujo, con viajes, con un montón de cosas, sino simplemente es aprender a contar de manera interesante cómo es tu vida, aprender a contar de manera interesante historias, anécdotas, situaciones determinadas, describir lo que está pasando. Es decir, ser interesantes tiene que ver con el lenguaje que vos manejás, con la riqueza de ese lenguaje, con la pasión que le pones a lo que estás diciendo y por supuesto jugando mucho con el lenguaje corporal porque sabés que es tan importante como lo que decís, el cómo lo decís. Y aquí entramos en el siguiente punto. Tenemos que aprender a leer el lenguaje corporal de la otra persona, pero también a entender qué estamos transmitiendo con nuestro propio lenguaje corporal. Como para que tengas una referencia general, en lo que es el lenguaje corporal, entran a jugar una serie de factores. Para empezar, los gestos faciales, todo lo que hacemos con la cara, que las mujeres son mucho más gestuales que nosotros los hombres. En segundo lugar, la postura corporal en términos generales. En tercer lugar, el tono de voz, que es muy importante, y ahora vamos a hablar un poco más de esto. Y finalmente la proxemia, que es la distancia óptima que vos tomás con la otra persona y que es algo que puede ir avanzando a medida que va dando la dinámica y la confianza como para que eso ocurra. Aprender a leer el lenguaje corporal de la otra persona te permite entender que, por ejemplo, tenés que hablar un poco más o tenés que escuchar un poco más o que es el momento de cambiar de espacio o que quizás es el momento de que se termine esa cita y dejarla ahí hasta que pueda haber un siguiente encuentro. Manejar la tríada sensual. Está compuesta por la voz, la mirada y la sonrisa y son 3 elementos muy importantes. La mirada transmite mucho acerca de lo que somos, acerca de lo que sentimos y acerca de lo que nos pasa en ese momento en particular. La sonrisa, ¿qué te puedo decir? Es la puerta de entrada a muchas relaciones. Quizás no tengas que pensar en una tremenda frase para poder impactar o acercarte a alguien, sino simplemente sonriendo y saludando puede ser más que suficiente. Y el tono de voz es fundamental, tanto para el hombre como para la mujer, porque dicen que la mujer es más auditiva, pero el hombre también es muy auditivo y manejar pausas, inflexiones, variaciones en el volumen, en los tonos, hace que vos sientas que esa voz de la otra persona te está acariciando eróticamente tus oídos y seguramente va a encender algunos pensamientos absolutamente favorables y positivos hacia tu persona. Y finalmente, lo más importante, disfruta de la seducción. Que el hecho de conocer a alguien no sea fuente de ansiedad. Bueno, sí, un poco de ansiedad siempre puede haber y es hasta una ansiedad linda, pero no una ansiedad excesiva en el sentido de que por ahí en ese momento puedas sentirte juzgado o juzgada o que podés decir algo ridículo o casi como que estás pateando el quinto penal en la final del Mundial de Fútbol. No, la seducción es un proceso en el cual pueden pasar muchas cosas. Quizás no logres el objetivo que vos querés, pero por ahí a partir de ahí pueden hacer una bonita amistad o una relación de negocios o lo que sea. Y definitivamente lo más lindo es que disfrutes del proceso independientemente del resultado. Que seducir sea algo placentero. Próximamente voy a hacer la segunda parte de este tema, que como les decía al comienzo es un tema muy amplio, hay muchos más tips, hay muchas más cosas para que te pueda transmitir, pero por el momento espero que aquí abajo me cuentes qué te pareció el video y si agregarías algún otro punto que te parece importante a la hora de seducir. Acuérdate que esto es Sexo Práctico, estamos todos los miércoles con recomendaciones muy prácticas, valga la redundancia, sobre sexualidad y relaciones interpersonales. Soy Ezequiel López Peralta, psicólogo, sexólogo, escritor, conferencista, comunicador, docente y espero que sigamos por acá en contacto. Un beso y un abrazo muy especial para vos.